Balacera en Manta. Edificio de la Fiscalía fue atacado por hombres armados que responderían a un cabecilla terrorista. La Asamblea Nacional tiene 2 semanas para finalizar el trámite del proyecto de ley que plantea incrementar el IVA. Evaluaciones a priori del accidente en el edificio de Quito señalan que sería un caso fortuito. No hay normativa en la ciudad para obligar el mantenimiento de edificaciones. En lo internacional, secretario de Estado de los Estados Unidos podría afrontar un juicio político por la situación migratoria en Texas. Y en los deportes, Ecuador se quedó con las ganas de vencer a Brasil en el preolímpico y tendrá que esperar a la última fecha para clasificar a la siguiente fase. Lunes 29 de enero del 2024, amigos, buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Este fin de semana, las Fuerzas Armadas continuaron con las acciones de vigilancia en varios centros de rehabilitación del país. Pero ponga atención porque una piscina, discoteca con luces LED y hasta salas VIP fue lo que encontraron los militares en la cárcel de Cotopaxi cuando la intervinieron para mantener el control. El fin de este lugar era para la vigilancia y control de los agentes penitenciarios. Pero esto es lo que en realidad se encontró. Aunque parezca una serie, no lo es. Pasó en Ecuador. A través de un video en las redes sociales del ejército ecuatoriano, se dio a conocer lo que encontraron en la cárcel de Cotopaxi tras intervenir las semanas atrás. Celdas VIP, las cuales contaban con camas de 2 plazas, closets empotrados, ropa de marca. También hallaron una piscina, una discoteca con luces LED, licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización. En 2 minutos con 9 segundos, una militar detalla parte de los privilegios que tenían ciertos cabecillas de bandas criminales al interior del centro penitenciario. Pero en la actualidad el escenario es diferente. Todos los PPL son tratados y alimentados de la misma manera por igual. Además explica que algunos privados de la libertad tenían que pagar para dormir, acceder al baño y alimentarse diariamente. Una supuesta sopa, que era más agua, con unos huesos, los embutidos, los atunes, eso era para los comandantes, eso era lo que comían ellos, y a nosotros nos daban lo que es pura agua. Y la verdad, sí siento un agradecimiento y una tranquilidad de que ustedes estén acá, porque dentro de todo, todos somos iguales, todos comemos lo mismo. Los operativos conjuntos entre militares y policías dentro de las cárceles se intensificaron después de que el gobierno elevase la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno. Es así que este fin de semana se realizaron múltiples intervenciones. En la cárcel de Cotopaxi, en un nuevo operativo, se informó que se continúan decomisando objetos prohibidos como relojes, celulares y droga. En el Centro de Privación de Libertad de Chimborazo se intervino con un fuerte contingente de uniformados policiales y militares, con el objetivo de realizar el registro de armas y mantener el control. Mientras en Guayas, en el Centro de Detención Provisional, también se requisaron celulares, módems, armas blancas, entre otros artículos. Y en la cárcel de Tungurahua el operativo se realizó en el área de celdas y talleres, donde se encontraron celulares, drogas y bebidas alcohólicas. Finalmente, en el Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos, las Fuerzas Armadas emplearon equipos tecnológicos especiales para detectar el metal enterrado. En esta cárcel se localizaron armas blancas, objetos cortopunzantes y se detectó e interceptó redes de comunicación clandestinas. Olga Velasco, Noticias 7.
Detector de metales, georradares y drones son parte de los aparatos tecnológicos que usan las Fuerzas Armadas al intervenir un centro de rehabilitación para identificar y decomisar artículos prohibidos. Más detalles se los contamos a continuación. La imaginación no tiene límite al interior de las cárceles, pues los internos intentan ocultar droga, armas, celulares, entre otros artículos prohibidos. Pero en esta ocasión la intervención de las Fuerzas Armadas abarca todo, cielo y tierra, así como lo escucha. Según revela el ejército ecuatoriano, para intentar identificar las caletas en las cárceles, los militares hacen una búsqueda manual. Nosotros procedemos a verificar en las esquinas, hacer este tipo de trabajo. Al momento de que llegamos a un lugar en el que se encuentre alguna tabla, por lo general se escucha de esta manera. Al escuchar de esta manera, nosotros procedemos a levantar y sacamos ese tipo de sustancias sujetas a fiscalización, aparatos electrónicos o a su vez armamento y munición. En algunas ocasiones incluso les toca cavar hasta encontrar la droga o armas en sacos de lona. Y aunque parezca obvio, hay internos que optan por esconder armas en infraestructuras de metal de las cárceles. Los detectores de metal también son empleados para encontrar armamento escondido bajo el suelo de los pabellones. A ellos se suman otros equipos especiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, como son los georradares, que sirven para verificar hundimientos en el suelo y así encontrar túneles que permitirían la fuga de personas o el almacenamiento de sustancias u objetos prohibidos dentro de las cárceles del país. Esta tecnología se aplicará progresivamente en todas las cárceles, indicaron las autoridades. Al momento, las Fuerzas Armadas mantienen el control en 11 centros de privación considerados conflictivos a nivel nacional. El bloque de seguridad conformado por militares y policías se activó el 8 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa, a través de decreto ejecutivo, declaró como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada. En estos últimos 20 días se incautaron 37.420 kilogramos de droga y más de 3.000 armas de fuego y armas blancas. Hemos logrado el objetivo. Disciplinados, ordenados. Eso es lo que nos caracteriza. Sigan confiando en Fuerzas Armadas. Olga Velasco, Noticias 7. La Fiscalía de Manta sufrió un atentado la tarde de este lunes cuando hombres armados dispararon contra el inmueble. El personal fue evacuado mientras se investiga la autoría de este hecho. Cachorro, atacaron la Fiscalía. La semana comenzó con temor en Manta tras la balacera registrada hacia el edificio donde funciona la Fiscalía. Hombres a bordo de un vehículo llegaron a los exteriores del inmueble en el barrio Jocay y dispararon al menos 30 veces contra los ventanales. En los vidrios quedaron los impactos de bala. Pero eso no fue todo, porque mientras atacaban el lugar, en la calle botaron panfletos con un claro mensaje: con la familia no se metan. El comunicado tiene la supuesta autoría del segundo grupo terrorista más grande del país y con la fotografía de su cabecilla, el prófugo de la justicia alias Fito. Vamos a seguir atacando a las funciones públicas hasta que dejen en paz a la familia. Así reza la amenaza en contexto a la deportación de los familiares de Fito desde Argentina, aunque ninguno de ellos está detenido o procesado penalmente. En todo caso, tras el atentado, la Fiscalía General del Estado confirmó que no hubo víctimas ni heridos y su personal culminó la jornada con teletrabajo. Tanto Fiscalía como Policía investigan el hecho, mientras se solicita que se garantice la seguridad del personal de las Fiscalías a escala nacional en el marco de la lucha contra el terrorismo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En un 500% se han aumentado los homicidios de niños y adolescentes en Ecuador, según esto lo manifiesta la UNICEF. Varios colectivos de defensa de los niños piden a la Asamblea Nacional que edite la reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Veamos. Las cifras que presentaron representantes de 100 organizaciones de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país revelan un aumento en la tasa de homicidios. Presentaron datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y UNICEF. La primera revela un aumento del 500% en homicidios a adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.
La segunda cifra, en cambio, muestra un incremento del 640% en la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes. Pasamos de 104 casos en 2019 a 770 en 2023. Tenemos realidades tan espantosas como que del 2018 acá existen en el Ecuador 52.120 niños abusados sexualmente con denuncias. Es decir, eso es uno cada hora. Con estos antecedentes piden, por ejemplo, que la Asamblea Nacional apure en el análisis y aprobación de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y con ello se restablezca el Sistema Nacional de Protección de sus Derechos. Es un sistema que se activa cuando hay un grave problema con niños y adolescentes. Se constituye un Ministerio de la Niñez y Adolescencia con suficiente presupuesto y con suficiente poder para poder organizar todo este mecanismo. Piden la implementación de políticas públicas, sanciones severas para quienes recluten menores para vincularlos con bandas delictivas y rehabilitación integral. Porque tenemos que rescatar a los niños que están en este momento en manos de sus reclutadores, secuestrados ahí. Utilizaron la frase paz digna para pedir que los centros educativos se mantengan como lugares de paz, libre de conflicto armado. La Asamblea tiene plazo hasta el 12 de febrero para evacuar y aprobar el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno. La Comisión de Desarrollo Económico debe presentar este jueves el informe para segundo debate. A partir del último sábado, la Comisión de Desarrollo Económico tiene 4 días para armar el informe de cara al segundo y definitivo debate del tercer proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo para financiar el conflicto armado interno. En estos días, esta mesa legislativa recogerá las observaciones presentadas por los parlamentarios en el primer debate y presentará un nuevo documento con los argumentos que expongan expertos que sean llamados al seno de la comisión. Más allá de este formalismo de procedimiento parlamentario, en estas horas se intensifican los diálogos entre diferentes bancadas para tener una sólida proyección de ingresos que le permita al fisco tener recursos para enfrentar a las organizaciones terroristas, en referencia a los modelos económicos y políticos que dicen defender. La respuesta ha venido de la misma gente. Mano dura contra los delincuentes. Orden en las cárceles, tomen control de las calles con las Fuerzas Armadas. Den empleo y generen oportunidades. El posible incremento del IVA, ya sea de una manera permanente o temporal al 15%, es la principal razón del tira y afloja en la Asamblea. El incremento del impuesto al valor agregado afecta directamente a los que menos tienen, en medio de una crisis económica, porque los que menos tienen destinarán más recursos al pago de este impuesto. Los socialcristianos empujan por adoptar otras vías de recaudación de dinero mediante el establecimiento de contribuciones especiales temporales a las empresas con ganancias, facultad que sí tiene viabilidad desde el Parlamento. Sin duda alguna, por reserva de ley, la facultad y la iniciativa tributaria, sí señores, es del presidente de la República, pero una vez, y esto lo ha ratificado la Corte Constitucional del Ecuador, que se activa la vía mediante la iniciativa tributaria, se abre la discusión para que esta Asamblea, dentro de su competencia, pueda discutir, tratar, modificar y tener un texto aprobatorio. El plazo para evacuar esta iniciativa vence el próximo 12 de febrero y para que la misma sea aprobada se necesitan 70 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la Comisión de Régimen Económico del Parlamento aprobó este lunes el informe para primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio que remitió el Ejecutivo por la vía urgente en materia económica. Derecho a la propiedad. El principal cambio que incorporó la mesa legislativa hace referencia a los tiempos para indagar sobre el origen de los bienes de los cabecillas de organizaciones criminales o de personas implicadas en actos de corrupción. Según la presidenta de la mesa legislativa, Natalie Farinango, se propondrá al Pleno un plazo de 6 meses para esta investigación. No se acogieron los 3 meses planteados desde el Ejecutivo, ni los 12 meses propuestos por la Fiscalía. Sí va a dinamizar lo más importante y el objetivo de la ley es recuperar los bienes de origen ilícito e injustificado, golpear los bolsillos de la economía criminal y que eso pase a beneficio del Estado y de la gente del desarrollo social. Si hay la sospecha de la existencia de bienes mal habidos en el exterior, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga de 6 meses adicionales para la indagación. Bueno, la fiscal también pidió una cuarta etapa y esa cuarta etapa ya está dentro de la indagación previa donde pueden fortalecer, armar un expediente robusto y que ya quedan los 6 meses en la investigación patrimonial.
Mientras se perfeccionan y mejoran normativas de lucha contra la corrupción y otro tipo de delitos, la Unidad de Análisis Financiero UAFE asegura que cumple con su trabajo, con las herramientas que tiene a mano. Nosotros tenemos una dirección que se encarga del análisis de las operaciones que se sospecha que tengan alguna relación con lavado de activos o financiamiento de delitos, y también ejecutamos procedimientos de prevención y de supervisión para nuestros sujetos obligados. El informe amplía el denominado catálogo de delitos para aplicar la figura de la extinción de dominio, ampliándola a todo tipo de modalidades delictivas que generen recursos ilícitos. La Asamblea tiene hasta la primera quincena de febrero para aprobar esta propuesta de ley. Javier Ceballos, Noticias 7. La Asamblea y la Comisión de Fiscalización tienen al menos 6 juicios políticos por evacuar en el actual periodo legislativo. El exministro de Bienestar Social del gobierno de Guillermo Lasso, Esteban Bernal, fue censurado por incumplimiento de funciones. Los detalles enseguida. Al Parlamento y especialmente a la Comisión de Fiscalización le restan por tramitar varias interpelaciones más. Están en carpeta los juicios políticos a los exministros de Energía Fernando Santos y del Interior Juan Zapata, al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y al ex integrante del mismo organismo Juan José Morillo. Deberán ser juzgados políticamente el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el aún vocal de la institución Javier Muñoz, ambos detenidos en la cárcel 4 en Quito. La fiscal Diana Salazar está a la cola de los juicios políticos. Este proceso lo impulsa la Revolución Ciudadana. Esteban Bernal fue el primer exfuncionario censurado en un juicio político en este nuevo periodo de la Asamblea. Con 100 votos a favor, fue sancionado el exministro de Bienestar Social del gobierno de Guillermo Lasso, quien fue acusado por incumplir sus funciones al retirar el bono de desarrollo humano a más de 34,000 personas ubicadas en condiciones de vulnerabilidad. Esta decisión constituye una violación a la Constitución y a los derechos que estos ciudadanos tenían de conocer el por qué fueron excluidos del bono de desarrollo humano. El ahora exministro censurado expuso en el Pleno que no existe fundamento para su interpelación, ya que no era viable cambiar de juzgador. Esto en referencia a que el asambleísta proponente de su juicio político fue cesado en funciones con la aplicación de la muerte cruzada. Basado sin duda en un elemento que lamentablemente vició el procedimiento al cambiar de proponente, porque no se lo puede hacer, porque en la ley pública se hace lo que está escrito y no hay posibilidad de cambiar proponente. Se confundió entre la posibilidad de cambiar interpelante, que no es lo mismo. Con esta censura, Bernal no podrá ejercer ningún cargo público por un lapso de 2 años. Javier Ceballos, Noticias 7. Y para ingresar a la Escuela Superior de la Policía Nacional, desde este 2024, los aspirantes no podrán tener ningún tipo de tatuaje. La opinión ciudadana está dividida ante este nuevo requisito. Algunos creen que es oportuna con la situación que vive el país. En la actualidad, los tatuajes tienen nuevos significados y cada persona tiene un motivo distinto para hacerse uno. En el Ecuador, a partir de este 2024, los aspirantes a la escuela de policía no podrán aplicar si tienen tatuajes. La opinión ciudadana está dividida, pues hay gente que cree que ese no es un factor relevante. Totalmente pésimo. Desde hace mucho tiempo atrás ya el prejuicio contra la gente tatuada se supone pues que se ha eliminado. Debería haber un tipo de manera en que los policías puedan identificar exactamente de qué clase de tatuajes estamos hablando, porque un león, un tigre, un lobo puede tener cualquier persona, incluso puede tener un significado diferente para cada uno de nosotros. Es irrelevante, no, yo el tatuaje no lo asocio con una banda, simplemente es la persona que le gusta. Pero otros creen una medida apropiada. Esta situación muy grave, creo que sí deben tomar en cuenta esto, pero verificar. Parecer sí está bien, porque al momento de ser policía es una persona, se le ve seria y esas cosas, entonces, bueno, depende del tipo de persona, pienso yo. Entonces, usted si ve un oficial con tatuajes visibles, ¿le genera menos confianza, tal vez? Me parece sí, porque ahora no sabemos, a veces se cogen y se disfrazan y no sabemos si son policías o son choros. Según el director nacional de la Escuela de Policía, José Vargas, se realizó un análisis de 4,000 tatuajes. Tienen tatuajes con los cuales ellos señalan su fidelidad
con la organización en la que están relacionados. Y agregó que dentro de estas organizaciones utilizan los tatuajes para identificarse. E inclusive las jerarquías que tienen dentro de esta organización terrorista están establecidas por los tatuajes que tienen. Según Vargas, la institución además llevó a cabo una encuesta a más de 22.000 personas, donde el 26% expresó desconfiar en un servidor con tatuajes visibles. Manuela Bedón, Noticias 7. Amigos televidentes, hacemos una pausa comercial, pero cuando regresemos les contamos un poco de cómo está el clima en el país. La verdad es preocupante, ¿eh? Y sobre todo las precauciones que se deben tomar. Regresamos enseguida. De regreso con más información, amigos. El Consejo Nacional Electoral aprobó la cancelación del movimiento verde, ético, revolucionario y democrático Mover Lista 35, que años atrás era Alianza País y que fue liderada por el expresidente Correa. En una sesión del CNE efectuada este fin de semana, se dispuso la extinción política de esta agrupación, puesto que no alcanzó el mínimo de votos establecidos en la ley, es decir, el 4% de votos válidos en 2 últimas elecciones pluripersonales a escala nacional o 3 representantes a la Asamblea Nacional o el 8% de alcaldías. Y el Consejo Nacional Electoral suspendió por 12 meses al Partido Sociedad Patriótica, liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez, al no presentar desde el 2015 el destino de los recursos recibidos por el órgano electoral, que suman un monto total de $1.673.000. Sin embargo, la Sociedad Patriótica podrá transparentar y justificar la denominada caja transitoria sobre sus finanzas. Mientras dure la suspensión, no podrá participar en procesos electorales en el país. Según el INAMI, los niveles de radiación van a ser entre muy alto y extremadamente alto en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar la exposición directa del sol. En la siguiente nota les tenemos más recomendaciones. Un ciudadano compartió este video donde muestra cómo fríe un huevo con el calor del sol del mediodía de la capital. En otros cantones se ha visto el mismo escenario. Desde hace una semana la temperatura incrementó llegando hasta los 30 grados. En algunas partes del país, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI advirtió que la temperatura y la radiación del sol continuará en rangos de muy alto y extremadamente alto, especialmente en la región interandina y amazónica. Estaría cielos bastante despejados, pero por la tarde habrá un mayor incremento de nubosidad y para más o menos mediados de esta semana pues hay una alta probabilidad de lluvias. En la provincia de Pichincha y Imbabura llegará hasta los 11 y 12 niveles de radiación ultravioleta. En la capital la ciudadanía siente la intensidad del sol. Bueno, está muy fuerte y pienso que tenemos que protegernos mucho. Y el tema respiratorio también está afectando mucho. Mucha temperatura, mucho calor. Incluso en las noches hace calor. Yo vivo en el valle y en las noches hace mucho calor. Y nos cuentan cómo se protegen. Que uno se pone gorra, a veces sale con sombrilla, se pone protector solar y bueno, tratar de no salir mucho porque está demasiado fuerte. Para la región litoral, el escenario cambia totalmente. Las precipitaciones continuarán según el pronóstico. Pues las lluvias más intensas en los próximos días se darían en lo que es la región costa, entonces tener mucho cuidado principalmente en el interior, norte de Guayas, los ríos, donde van a haber lluvias fuertes. Manuela Bedón, Noticias 7. Brigadas trabajan intensamente para controlar los incendios forestales en la capital colombiana y en otras zonas del país provocadas por la sequía y altas temperaturas derivadas del fenómeno del Niño. La Voz de América recorrió los lugares afectados en Bogotá y recogió los siguientes testimonios. Elevadas temperaturas provocadas por el fenómeno El Niño siguen afectando a diferentes regiones colombianas, especialmente a la capital, Bogotá, donde desde hace 8 días se registra una serie de incendios forestales en los cerros orientales.
La Voz de América conversó con algunas personas que habitan el sector del Paraíso, uno de los lugares cercanos a los cerros, y con autoridades y brigadistas que vienen trabajando para mitigar los daños y controlar las llamas desde el puesto de mando unificado. Mucho joven de aquí del barrio, ha ayudado mucho. Sí, lo que pasa es que también se sabe que hay personal calificado del gobierno y de todo, ¿sí? Porque lo que pasa es que las personas de aquel barrio tampoco están calificados, los que sepan mucho incendios, pero entonces les toca subir y aprender. Entonces ahí van con un comité que les va encaminando y les va enseñando cómo moverse, cómo hacer, qué deben de hacer, las zanjas cómo deben de hacer, como eso, ¿sí? El fenómeno del Niño es un fenómeno natural atípico, totalmente distinto a nuestros ciclos del tiempo en la ciudad y en casi todo el mundo. Por esta razón, es muy importante que tomemos conciencia de qué es y de qué manera podemos ayudar. Número 1, evite hacer fogatas en parques naturales, zonas verdes. Número 2, bajo ninguna circunstancia deje o haga quemas para poder hacer procesos agroindustriales. Número 3, siempre tengan vigilados cualquier tipo de fuego que tengan a nivel rural y a nivel de ciudad, a nivel urbano, para evitar que salga de control. También debemos de tener en cuenta que el control y el cuidado de nuestra persona para mejorar nuestras condiciones de salud requieren que tengamos un autocuidado, hidratarnos, tener un protector solar de muy buena capacidad, y donde tenemos presencia de humo, como en la ciudad de Bogotá por los incendios forestales, utilice protección nasobucal. Hemos estado todo el tiempo con equipos en los puntos críticos de acuerdo a las solicitudes de DIGER. Hemos caracterizado aproximadamente 57 hogares donde hay 55 niños, ¿sí? Hemos entregado bonos y paquetes alimentarios conforme a la necesidad. Los muchachos que están corriendo por allá, están en... La Feria Internacional del Turismo, en la que nuestro país participó como destino anfitrión, captó la atención de todos los espectadores. Tanto es así que recibió 3 distinciones durante su exposición. Estos reconocimientos es una validación no al trabajo del Ministerio de Turismo, es una validación del trabajo de toda esta gente maravillosa. Estas fueron las palabras del ministro de Turismo, Niels Olsen, al recibir el premio otorgado por la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024. El pabellón exhibió con orgullo las orquídeas, las mariposas de Mindo y las rosas, destacando así la biodiversidad y los encantos de nuestro país. Pero no solo eso, el stand también presentó muestras de la cultura, tradiciones y gastronomía que hacen único al Ecuador. Este evento atrajo a cerca de 1 millón de visitantes, entre ellos personalidades destacadas como el rey y el presidente de España, así como inversores y empresarios. Ecuador logró cautivar la atención de todos los presentes en esta destacada exhibición. Los aproximadamente 50 empresarios nacionales y los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados que participaron en este evento celebraron con entusiasmo este logro. Ecuador, sin lugar a dudas, es un país que encanta y deja una impresión imborrable en quienes tienen la oportunidad de conocerlo. Los préstamos de libros de forma gratuita se ejecutará en las bibliotecas municipales de Quito. Desde los más pequeños hasta los más grandes podrán adquirir libros. Veamos a continuación. La lectura constituye un hábito fundamental para potenciar la concentración y la retención de información, al tiempo que desata la imaginación en cada página de los libros que elegimos adquirir. Con el firme propósito de fomentar esta práctica en la comunidad, la Red Metropolitana de Bibliotecas anima a los ciudadanos a obtener su carnet para adquirir libros. Los requisitos necesarios son la cédula de identidad y una planilla de servicios básicos original o copia. El trámite lo puede realizar en la biblioteca ubicada en el parque elegido. Las personas podrán llevarse a sus casas hasta 3 libros y conservarlos por el lapso de 15 días.
Yo visito normalmente las bibliotecas de toda la ciudad, he ido a la de la Casa de la Cultura normalmente y siempre había querido sacar libros porque se me hace muy interesante y ahora me recuerdo que antes se podía y ahora volver a esto es muy bueno. Los beneficiarios de este programa tendrán acceso a una impresionante colección de más de 500,000 títulos distribuidos en las 7 bibliotecas municipales que funcionan en Quito. Estas son la Biblioteca Federico González Suárez, la de Calderón, Llano Grande, El Ejido, San Marcos, Tumbaco y Pintaj. Así que ya no hay excusa para no sumergirse en la lectura, ya que constituye el mejor ejercicio para nuestro cerebro. Aunque la tecnología nos brinde un mayor acceso a los libros, nada se compara con la sensación y el aroma de sostener un libro en nuestras manos. En enero se llevó a cabo la 27ª Expedición Antártica Ecuatoriana, integrada por destacados profesionales de diversas instituciones públicas de nuestro país. Este grupo se embarcará en proyectos de exploración significativos. Para saber información sobre estos distinguidos científicos, veamos la nota de inmediato. La Antártida es como el congelador gigante del planeta. Sin embargo, el cambio climático está tratando de arruinar su estilo fresco y blanco. Pero no te angusties, estamos aquí con el modo solución activado. El programa científico de la 27ª Expedición Antártica Ecuatoriana zarpó en enero de 2024 para salvar el día. El equipo está liderado por el teniente de navío Byron Jara Bautista y está conformado por representantes de universidades e instituciones públicas de nuestro país. Su misión, ver cómo está afectando el cambio climático a la Antártica y cómo eso afecta a toda la cantidad de nutrientes del mar. Durante la primera fase de la misión, evaluarán cómo el cambio está afectando a los servicios ecosistémicos antárticos, conocerán a fondo la fauna marina y difundirán la importancia de protección del medio ambiente, entre otros. La ciencia y la investigación son nuestras armas secretas y gracias a esta expedición antártica estamos tomando medidas serias para salvar el polo sur del desastre ambiental. Vámonos con información de última hora porque el presidente Daniel Noboa decretó hace unos minutos apenas la repatriación de personas privadas de la libertad de nacionalidad extranjera para que puedan cumplir el resto de sus sentencias en sus países de origen. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, será el encargado de ejecutar esta disposición presidencial emitida mediante el Decreto Ejecutivo 139. El documento oficial también aclara que el proceso de repatriación será singularizado, es decir, no aplicará la repatriación de colectivos.